Dios le bendiga, estimada comunidad magistral. Apóyame suscribiendo a tu canal El Profe P 1.0 para recibir más información del Magisterio Nacional y Regional, del Ministerio de Educación, normas educativas, concursos educativos, entre otros. ¡Suscríbete! Maestro Carlos, soy el profesor Alejandro. Maestro Alejandro, muy buenos días. Bienvenido a este programa radial. Ya estamos en el tema de informes. Maestro Alejandro, quisiéramos que usted también pueda hacer informes detallados sobre los trabajos que se ha emprendido esta semana, de semana gestión principalmente, y usted también cumpliendo su función que le hemos encargado, pues las bases, y por supuesto saludamos desde ya de los trabajos que ha desarrollado en esta semana importante también para el magisterio, que ha sido una semana de reflexión, una semana también de balance en el aspecto académico, en el aspecto político también, por supuesto. Bien, en principio queremos, a nombre del SUTE Regional Ayacucho, FENASTE Perú, expresar nuestro saludo de clase a todos los maestros y al pueblo en general que nos escucha a través de Estación Huari, ya sea en vivo o también posteriormente en nuestra transmisión que se está haciendo vía redes sociales. Seguidamente quisiera informar, ¿no?, algunas situaciones de esta semana relacionadas pues a la situación del magisterio y del sindicato. Respecto a la semana de gestión, bueno, ya la gran mayoría de instituciones ha desenvuelto sus actividades en función a las normativas que ha emitido el Ministerio de Educación para ver, digamos, hacer una evaluación sobre logros de aprendizaje alcanzados por sus estudiantes, sus consolidados, su planificación para las próximas sesiones de aprendizaje de este último bimestre. Hay también instituciones que han desarrollado propiamente temas internos, ¿no?, relacionados a balances institucionales, económicos, a reajustes de sus instrumentos de gestión, ¿no?, tales como el plan anual de trabajo, el proyecto educativo, institucional, curricular, etcétera, ¿no? También hay instituciones que han participado en talleres de capacitación organizadas por ellas mismas en sus redes o a nivel de la mujer, ¿no?, incluso a nivel, diríamos, regional, incluso nacional, ¿no? Y también han habido, o sea, abordado temas relacionados a lo que es el manejo, ¿no?, del clima institucional, del clima escolar, de la buena convivencia, ¿no?, y cómo atender, cómo afrontar casos de violencia escolar, los protocolos establecidos en las normas técnicas. Entonces, son los temas, las actividades que se han desarrollado. Las instituciones, algunas han hecho de forma virtual, ¿no?, preponderantemente, y en otras han combinado con algunos días de presencialidad. Entonces, ha sido una semana, pensamos, en la cual, bueno, el magisterio ha podido abocarse a algunas actividades complementarias a lo principal que tiene que ver con la labor de enseñanza. Sin embargo, también hay mucha desazón a nivel de los maestros, porque muchas veces las capacitaciones, los talleres, las reuniones no tienen el fruto esperado, es decir, no aterrizan en planteamientos concretos, viables, de cómo solucionar los problemas que atraviesa la educación. Entonces, esto que nos quede como reflexión, ¿no?, para todos los maestros, de que se necesita urgente cambio, ¿no?, en la currícula nacional en nuestro país, ¿no?, y en la política educativa. Por otro lado, quisiera también señalar de que se han desenvuelto los trabajos sindicales de bajadas a base durante esta semana, especialmente en la provincia de Huamanga. Queremos comunicar que se ha llevado a cabo las reuniones masivas con los docentes de diversas instituciones y se ha conformado comités de bases en los colegios emblemáticos. En este caso, en la institución educativa Mariscal Cáceres ya cuenta con un comité de base a nivel secundaria, igualmente la institución educativa San Ramón, y también se ha desenvuelto lo mismo, ¿no?, en instituciones como 9 de diciembre, María Parado de Bellido, José Antonio de Sucre de Pacaicasa, ¿no?, y en Señor de los Milagros, y en otras instituciones más, donde se ha hecho las bajadas a base, es decir, se ha podido concretar algunas reuniones con los docentes, lógicamente sin interrumpir, ¿no?, el desarrollo de sus actividades, de sus funciones, ¿no?, de los objetivos que se han trazado para cumplir también, ¿no?,
como docentes en esta semana de gestión. Entonces, sin interferir esas situaciones, se ha podido concretar el trabajo de bajada base, de tal forma que ahora pensamos que estamos en mejores condiciones a nivel de la provincia de Huamanga para las próximas actividades y medidas de lucha que se viene en el sindicato. Y justo en torno a ello, ¿no? Como tercer aspecto, quiero comunicar que estamos convocando desde la FENATE Perú a una asamblea nacional que se va a desarrollar en forma virtual este día miércoles, o sea, de acá a 1, 2, 3 días, ¿no? De acá a 3 días. El miércoles en horas de la noche, en forma virtual, a través de la plataforma de Google Meet. El enlace vamos a estar compartiendo seguramente a través de los WhatsApp oficiales del SUTE regional y bases provinciales. Esta Asamblea Nacional va a abordar, desde luego, aspectos de la coyuntura que atraviesa nuestro país, especialmente del sector educación. Va a haber algunos informes del trabajo sindical, tanto del Comité Nacional como de los dirigentes regionales, y el tema, diríamos así, de fondo, está relacionado al paro nacional de 24 horas que se había fijado inicialmente para el día miércoles 12 de noviembre. Y digo inicialmente porque en esta Asamblea Nacional se va a hacer una reevaluación de la fecha del paro nacional, a raíz de algunos inconvenientes que las bases nos han ido puesto de conocimiento, y hay que darle también, diríamos así, la consideración a estas situaciones. Resulta, maestro Carlos y estimados maestros, que esta semana de que se había programado el paro nacional justamente coincide y se cruza con algunas actividades propias del sector educación, como es el Día de la Educación Primaria, en la cual los maestros de ese nivel programan, desarrollan un conjunto de actividades, no solo en su institución, sino también articuladas en sus localidades, a nivel de las UGELes, ¿no? Y actividades externas incluso, ¿no? A veces hasta con desfiles, ¿no? Con todos sus estudiantes. O sea, hay actividades que desarrollan, si bien nosotros consideramos que la educación pública y en particular la educación primaria, pues a fin de cuentas expresan una crisis general, ¿no? Que debe ser solucionada, ¿no? Estamos en una situación que hay que celebrar como si la educación primaria estuviera pues muy bien. Hay muchos problemas. Sin embargo, estas actividades ya vienen siendo programadas, vienen siendo desarrolladas en sus últimos años, ¿no? Y las mismas bases, cuando hemos hecho las bajadas, nos han señalado la necesidad de poder evitar de que haya este cruce con las medidas de lucha a la cual quieren salir a participar. Así que esa es una situación que estamos viendo, así como también un tema crucial es que justo esta semana, el 11, el 12, el 13 de noviembre, está programado la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, ENLA, ¿no? Tanto para el nivel primaria como para el nivel secundaria, y esto abarca a varios grados. De tal forma, pues, de que ya hay diversos compromisos que en las instituciones los maestros, los padres de familia han asumido para poder redoblar esfuerzos académicos y poder dar un buen resultado. Y esto no solo en Ayacucho, sino también en otras regiones, de tal forma de que este cruce de fechas de la medida de lucha con la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, pues, tiene que preverse. Entonces, tomando en cuenta eso, entonces ni el 11, ni el 12, ni el 13 sería de repente muy conveniente, nos referimos de noviembre, la realización de un paro nacional. Y no porque pensamos, y eso hay que dejar claro, no porque pensamos de que esas evaluaciones son, realmente mediciones científicas, ¿no? O que sean realmente una herramienta importante en la solución, en la identificación y solución de los problemas de la educación. Entendemos que estamos bajo una educación neoliberal y estas evaluaciones se marcan justamente dentro de esa política y enfoque neoliberal. Sin embargo, también debemos reconocer que hay siempre ese esfuerzo desde abajo, de los maestros y los padres de familia, a pesar de esas condiciones, tratar de llegar a los mejores resultados posibles, ¿no? Y ven estas evaluaciones como un reto, como un indicador para poder ver esos resultados, sus esfuerzos. Entonces, tomando en cuenta estas situaciones, se ha analizado el día de ayer en el Comité Nacional de la FENATE Perú, en una reunión de emergencia que se ha tenido con todos los dirigentes regionales,
y se ha visto por conveniente, en todo caso, llamar a una asamblea nacional para que las bases decidan, ¿no? Decidan, en este caso, frente a esas dificultades, esas adversidades, poder prever, en todo caso, una nueva fecha del paro nacional. Esta asamblea, decíamos, va a ser el miércoles de esta semana, en horas de la noche, ¿no? Y ahí las bases decidirán, ¿no? Porque acordémonos que el paro nacional fijado para el 12 de noviembre fue un acuerdo de Asamblea Nacional, y solo otra asamblea tiene la atribución para poder modificar cualquier situación de las fechas, ¿no? De las estrategias y de las demandas. Así que esta asamblea lo debe resolver. Por eso reiteramos la convocatoria a todos los maestros a que puedan participar. Si bien es en una semana de actividad, miércoles a mitad de semana, consideramos importante que es urgente definir esta situación y resolver, ¿no? Por otro lado, maestro Carlos, quisiéramos también señalar, ayer también a nivel del SUTE regional se han desenvuelto unas reuniones sindicales con maestros de diversas provincias, muchos de ellos dirigentes regionales provinciales, donde se ha podido identificar algunos puntos que deben ser parte de la actualización del Pliego Nacional de Reclamos, especialmente lo relacionado al derecho a la salud, al seguro de salud del Magisterio Nacional. Hay que ser sinceros y autocríticos, soy el primero en señalarlo y lo seguiré señalando, que así como durante mucho tiempo las reivindicaciones de los derechos pensionarios del Magisterio han estado con poca relevancia dentro de nuestras luchas, no ha habido avances o logros significativos a diferencia de ahora, donde sí es un tema central, de primer orden. Lo mismo ha estado pasando con el tema del derecho a la salud. Particularmente hay dos situaciones que debemos nosotros denunciar prácticamente. Lo primero es el abuso que en muchas UGELes se está cometiendo contra los docentes de zona rural o los docentes que de provincias necesitan viajar a la capital regional o a Lima para una atención médica, porque el magisterio pues es parte de los asegurados en salud y muchos maestros por el tema de la edad, por el tema del trabajo, por diversos factores, tienen un conjunto de males, enfermedades o estados en los que necesitan atención médica y de alguna otra manera implica de que ellos tienen que tramitar lo que es un permiso por salud y el permiso está concedido como que dure solo por algunas horas. Sin embargo, por ejemplo, un maestro de Cangallo, ¿no? Que tiene que viajar 1 hora y media, 2 horas hacia Huamanga para atenderse, por ejemplo, le programan a las 10 o 11 de la mañana, porque no siempre se consigue citas en el día y en la hora que uno quisiera. Estamos de alguna otra manera subyugados, ¿no? A la poca cantidad de cupos que hay en las diversas áreas de atención del seguro, ¿no? Lamentablemente, así como la educación, la salud se encuentra en crisis. Y bueno, prácticamente todo el día, ¿no? En ir, atenderse y regresar, ya acabó el día y no se pudo desarrollar las actividades. Y entonces, ¿qué está pasando en varias UGELes? Que se están queriendo descontar a los docentes justamente por haber tenido que ir a atenderse, hacerse una atención médica en un lugar distante, ¿no? De zona rural a la zona urbana, de la provincia a la capital de la región. Entonces, necesariamente nuestra exigencia, ahora vamos a asumirla así, de que así como cuando un docente tiene que atender una situación de carácter judicial, de la fiscalía o de la policía, y lo citan, y la norma establece que se le respete lo que se llama el término de distancia. Hay una tabla de término de distancia que ha establecido el Poder Judicial y que se aplica en esos casos. Decimos, ¿por qué entonces el mismo criterio no se aplica en el derecho a la salud? Miren, si los docentes fueran profesionales que están desenvolviendo su labor en las capitales de las grandes ciudades nada más, se entendería pues que por unas horas nada más se pueden ausentar para su atención médica, pero los docentes están de alguna otra manera presentes en los rincones más alejados de nuestro país, de las zonas rurales, y desde luego una atención médica implica el viaje hasta de días enteros, y entonces que no se les quiera reconocer ese tiempo, esa distancia que viajan y se les quiera descontar, no es dable. Por eso vamos a asumir esto como uno de los puntos, y esto se ha planteado ya en el Comité Nacional, que el derecho a la salud tiene que ser incorporado como un tema importante dentro del Pliego Nacional de Reclamos. Así como también la situación grave de que salud, los centros de salud en las provincias de Ayacucho son prácticamente, si es que hay, como unas simples postas, ¿no? Miren, veamos nomás en la ciudad de Huanta.
el centro de salud en Huanta es menos que una posta, ¿no? No hay ni siquiera emergencia para que te atiendan por la noche, ¿no? Hay solo medicina general, ¿no? Es decir, estamos realmente abandonados en las provincias, e incluso en la propia capital de la región, pues el salud no tiene todas las condiciones que tiene, por ejemplo, el hospital regional. Así que este tema de poder que se dé una mejora real, sustanciosa, inmediata de los centros de salud, ¿no? En las diferentes provincias, incluso en los distritos que tienen pueblos grandes, debería también darse esos establecimientos, que se dé ya, y transitoriamente, por lo tanto, deberían retomarse y ampliarse los convenios entre salud y el MINSA, para que se atiendan a los maestros. Por ejemplo, un maestro que trabaja, diríamos así, en Vinchos, ¿no? Para atenderse en el salud, en el seguro, tiene que viajar hasta Huamanga, 1 hora, 1 hora y media. En cambio, si hubiera convenios que les permitiese atenderse en su propia posta, en el mismo Vinchos, por seguir el ejemplo, entonces nos ahorraríamos tiempo, ¿no? Y también, pues, gasto, trajín, y entonces este tema debe atenderse, porque la situación del docente es que labora en todos los rincones del país, en los sitios más recónditos. Tiene que tener un tratamiento específico y especial, a diferencia del resto de profesionales cuyas labores la ejercen por lo general en las ciudades, en forma más concentrada, ¿no? Y tienen un acceso más rápido e inmediato a un seguro, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, maestro Carlos. Y para terminar estos informes, quisiéramos señalar, ¿no? Hemos determinado también desarrollar 2 eventos importantes, esta semana que viene y la próxima a nivel regional, y aunque en forma virtual, para poder tener la participación de las 11 provincias, ya habrá momento en que hagamos un evento presencial. Vamos a desarrollar una escuela sindical el día jueves de la próxima semana. Esta escuela sindical va a abordar las principales problemáticas que necesitamos ir insertando en nuestro pliego nacional de reclamos en el contexto de la crisis educativa que vive en nuestro país. Estamos afinando, en este caso, los temarios de esta escuela sindical virtual, a la cual desde ya extendemos la convocatoria a los maestros de Huamanga, de la región, incluso de otras regiones, si desean participar, o público en general, con mucho gusto. ¿No? Esta escuela sindical, que es una exigencia bastante, pues, digamos así, necesaria, ¿no? Lógica, urgente, ¿no? De atender, ¿no? De desarrollar las escuelas sindicales. Y seguidamente, desde el jueves de la próxima semana, de esta a la siguiente, jueves 30 de octubre, vamos a desarrollar una convención regional a la cual están convocadas las 11 provincias, los maestros de base en general. Esta convención regional tiene que avanzar en actualizar el pliego regional de reclamos, ¿no? Tiene que avanzar en ver las estrategias, los mecanismos y las responsabilidades para poder impulsar la negociación colectiva, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Decimos, basta ya de que hayan negociaciones colectivas, que en realidad son negociados, pactos, pues que en nada benefician al magisterio y que están monopolizados por el CEN del SUTEP y el Ministerio de Educación. Y el magisterio, las bases, tienen derecho a ejercer legítimamente la negociación colectiva a través de sus auténticas organizaciones sindicales. En este caso la asumimos nosotros como superregional, base de la FENATE Perú. Entonces, estos temas vamos a abordar el día 30 de octubre en la convención regional que se va a desarrollar en forma virtual. Y como decíamos, vamos a ir viendo y programando poco a poco los eventos presenciales, tanto a nivel provincial, en su momento también será a nivel regional. Entonces, son los informes que queremos hacer, maestro Carlos, y estaremos participando en los demás puntos que se está programando para el día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, también con gusto podemos atender. Por el informe agradecemos, pero antes también tenemos temas por desarrollar. Quisiera complementar en todo caso el informe de lo que usted ya mencionó. Hay una necesidad de abordar el tema de la salud en el magisterio, y muchas veces por dedicarse el 100% del tiempo a la educación, a enseñar y estar con las documentaciones, han descuidado mucho los maestros la salud, y por lo tanto, como consecuencia, pues a la edad o llámese la tercera edad, llegan con muchos males, y más aún conocemos ya la realidad de la jubilación, que muchos están pues con 400, 500 soles, es preocupante. Pero también se abrían algunas dudas
o inquietudes sobre los derechos que se vulneran, pues también quisiéramos alcanzar al magisterio que hemos implementado ya desde Sutehuamanga una atención desde las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en casa del maestro. Allí vamos a también orientar, dar alcances, si habría algunas desconocimientos de las normativas o dificultades pues en hacer uso de su derecho dentro de las normativas vigentes. Entonces estamos responsables, en realidad los integrantes del Comité Ejecutivo SUTE Provincial Huamanga, en coordinación también con SUTE Regional Ayacucho. Entonces están invitados a participar. También, por supuesto, estamos en proceso de implementación de la biblioteca en casa del maestro. Entonces vamos a recobrar la cultura a la lectura, la cultura del debate, al estudio, en nuestro espacio que nos corresponde al magisterio. Bien, maestro Alejandro, quisiéramos también abordar en esta oportunidad situación magisterial y educativa que es necesario para la población y también para el magisterio mismo, los análisis correspondientes, porque nuestra educación tiene también avances, pero también retrocesos en muchos aspectos. Y por eso los análisis va a servir pues para esclarecernos, para tener una perspectiva clara sobre las luchas futuras, el venir del tiempo también, y enfrentar también de manera orgánica, con planteamiento, con proyectos, pero eso siempre en cuando nosotros estamos pues constantemente analizando, evaluando, como un termómetro, ¿no? Las políticas que vienen implementando también un sistema capitalista neoliberal, que muchas veces predomina pues el abandono del Estado al sector educación, cuando en el magisterio tenemos mucha claridad que la educación es base para cualquier pueblo que pueda alcanzar el desarrollo. Maestro Alejandro, quisiéramos también invitar a usted que pueda hacer su análisis de la aprobación del proyecto de ley de nombramiento progresivo y aumento también de sueldo a una UIT para el magisterio. Por cierto, hay maestros autoconvocados, maestros que han salido también a denunciar que en el año 2022 y 2023 han aprobado, pero no les han garantizado una plaza correspondiente para el nombramiento. Y siguen en espera desde el año 2022 y estamos en 2025. Si ellos hablaban de meritocracia, entre otros, pero al final en la práctica han salido con la idea de que ya no hay plazas. Pero en el fondo sabemos, entonces la cuestión es no querer asumir la responsabilidad del Estado. Entonces, maestro, en esta parte usted tiene la palabra. Bien, maestro Carlos, sí. Mire, el tema del derecho al nombramiento docente y el aumento de sueldos son parte de las reivindicaciones históricas del Magisterio Nacional. No son de ahora, tienen larga data. Desde hace décadas el Magisterio ha luchado con estos objetivos, porque lamentablemente, ¿no?, como decía José Antonio Encinas, José Carlos Mariátegui, entre otros maestros que han dado talla, ¿no?, a nuestro país a través de nuestra historia, es pues que hay una postergación, ¿no?, económica hacia los docentes, así como también una postergación hacia los pueblos, hacia los obreros, los campesinos, cuyos hijos son también estudiantes de nosotros, ¿no? Entonces, esta postergación ha llevado a que el magisterio emprende luchas, grandes huelgas, desde los años 60 en que se retoman la huelga, los años 70, 80 y principios de los 90, ¿no? Luchas en las cuales ha ido pues madurando, ¿no?, la necesidad de que el sueldo de un maestro debe estar acorde a, por lo menos, ¿no?, lo que es, hoy decimos, el valor de una UIT. Fue el 2017 y a planteamiento de las bases regionales, en ese entonces bases regionales del SUTEP y de la FENATE Perú,
que se levante esta bandera de aumento de sueldos hacia una UIT, mientras que los vendehuelgas del CENDER-SUTEP decían que debe aumentarse solo al 65% del piso salarial. Las bases, los maestros, decíamos con claridad, debe ser a una UIT, ¿no? A una UIT. Y bueno, terminada la huelga en 2017, se generó un precedente importante en que el Estado asumió como política de que al magisterio tenía que darle aumentos anuales. Caso contrario, se volverían a reiniciar las grandes huelgas, como la del 2017. Recordemos que antes de ella los aumentos del magisterio eran cada 5 años, cada 7 años, cada vez que había una gran huelga, ¿no? Y entonces que el Estado buscaba aplacar ofreciendo algunos menguados aumentos de sueldos. Pero con la huelga de 2017 hemos puesto un precedente de que sea política de Estado los aumentos anuales. Sin embargo, lo que hicieron los gobiernos de turno, ahí tenemos a Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Que solo programaban aumentos irrisorios, pequeños, minúsculos, de 100 soles a partir de marzo, 100 soles a partir de noviembre. Y decimos pequeños porque en realidad el alza del coste de vida avanzaba mucho más rápido que esos pequeños aumentos. Así que ante esa situación de estancamiento llegamos al 2021-2022, cuando estaba ya en la presidencia del compañero Pedro Castillo, y es ahí cuando se empieza a exigir también desde el gremio que tenga que cumplirse con el aumento hacia una UIT. Y se da un primer tramo de 500 soles programado el 2022 para implementarse el 2023. Sin embargo, cuando se instala el gobierno usurpador de facto de Dina Boluarte, congela el aumento para el 2024. Por eso se retoman el año pasado los paros nacionales, consiguiéndose que para este año ya se nos programen aumentos, como es, digamos, 200 soles a partir de marzo, y un posible, porque aún no está todavía garantizado, un posible aumento en el mes de noviembre, porque hasta ahora no hay ningún decreto supremo del Ministerio de Economía que transfiera el presupuesto para que se disponga ese aumento de sueldos. Lamentablemente es una posibilidad de que simplemente este gobierno del señor José Gerí quiera pasar por alto ese presupuesto que ya está incluido, pero que no haga finalmente la transferencia. Así que hay que estar alertas frente a esa situación. Y ahora Dina Boluarte, en su proyecto de ley de presupuesto presentado en fines de agosto, no había puesto ni 10 céntimos de aumento salarial para el Magisterio Nacional. Entonces estamos viendo de que el Estado quiere abandonar esa política de aumentos anuales que ya desde el 2017 habíamos conquistado. Lo que corresponde es defender ese derecho y que ese derecho se desarrolle en su plenitud. Por eso, desde este espacio del sindicato, queremos saludar esa iniciativa de proyectos de ley que algunos congresistas han presentado para que, mediante ley, se establezca el incremento anual del sueldo del magisterio hasta llegar a una UIT, de tal forma que esto convertido en ley, así como hay ley para el pago de la CTS, así como debe concretarse la ley de pensiones de la primera escala, también hay que pugnar porque esta ley de aumento de sueldos los maestros a una UIT sea finalmente realidad. Ya ha sido aprobada en la Comisión de Educación del Congreso de la República. Ahora corresponde que se eleve al Pleno del Congreso y que se apruebe. Entonces, estas medidas de lucha que se están programando, proyectando para el mes de noviembre, tiene que ver también no solo con la lucha por la aprobación por insistencia de la ley de pensiones del magisterio, sino también tiene que ver con que en la ley de presupuesto que se va a debatir y aprobar máximo hasta el 31 de noviembre, tenga que incluirse las partidas presupuestales para 4 ejes importantes: infraestructura escolar, alimentación escolar, pago de la deuda social y aumento de sueldos del magisterio. Y pensamos que esta ley, que sea aprobada en la Comisión de Educación, refuerza ese objetivo que tenemos. Y desde luego, esto no quiere decir que entonces nosotros como maestros pensamos de que ya los congresistas se están realmente poniendo del lado del pueblo, del magisterio, ¿no? Porque en eso creo que nuestras bases han sido claras en señalar, ¿no?, que durante todos estos años no ha habido una transformación real desde el Congreso de la República con leyes que realmente cambien, ¿no?, las cuestiones estructurales o los temas de fondo en nuestro país. Sin embargo, hay que rescatar, ¿no?, de que este tipo de iniciativas que sí se enmarcan dentro de las reivindicaciones del magisterio, hay que pugnar por su aprobación. En ese sentido, maestro Carlos y maestros en general que nos estén escuchando,
hay que estar atentos a esta ley de pensiones del magisterio. Y lo relativo al tema del nombramiento, ¿no? Y el tema del aumento de sueldos, igual. Y quiero terminar señalando esto, el tema del nombramiento docente. Miren, hay una ley que aprobaron este año de un nombramiento excepcional para quienes aprobaron el examen de nombramiento 2022, las 2 etapas estaban ya en el ranking, pero no alcanzaron plaza. Y no alcanzaron plaza porque el Estado también hizo algunas jugadas con las plazas y además pues implementan la racionalización, en fin, todo un problema. Así que esos maestros se organizaron, se movilizaron y consiguieron una ley, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Educación no ha querido reglamentar esa ley, sino muy por el contrario, ha lanzado una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para querer entrabar esa ley. Sin embargo, estos maestros, que así se organizan como maestros aprobados, autoconvocados, lo ha estado exigiendo. Pero adicional a eso, hay que señalar de que también hay otros proyectos de ley de nombramiento que ya están empezando a acumularse y que no ven solo la situación de los maestros aprobados del 2022, sino también de los aprobados del 2024 y que este año han iniciado como nombrados a partir de marzo. Y que también hay proyectos de ley relacionados al nombramiento por trayectoria profesional, ¿no? Que es, digamos, desde la FENATE Perú, la forma que de mejor manera podría recoger nuestra exigencia de que el magisterio no se quede sin trabajo, sino que la gran mayoría logre nombrarse, pero reiteramos, eso debe ir acompañado de la solvencia financiera para las plazas y también de frenar los procedimientos de racionalización o recorte de plazas. Entonces, estos proyectos de ley, decíamos, están aprobados ya como dictamen en la Comisión de Educación, tanto para el nombramiento docente como para el aumento de sueldos a una UIT, y ahora el reto, ¿no? La tarea es que esto se apruebe a nivel del Pleno del Congreso, luego su promulgación y su implementación. Y quisiera también, estaba olvidando también señalar algunas situaciones, maestro Carlos, relacionada a el nuevo, entre comillas, nuevo ministro de Educación, ¿no? Hay que dejar en claro esta situación. Este ministro de Educación no es nuevo en el Ministerio de Educación, ya se ha estado desenvolviendo como asesor 2 del despacho del señor Morgan Quero, el escudero de la usurpadora. O sea, ya ha sido alto funcionario del Ministerio de Educación. Es más, Morgan Quero lo había designado ya desde hace más de un año, lo había designado como representante del Minedu al directorio de la derrama magisterial. Es decir, era uno de los que gozaba, ¿no?, de esas dietas, ¿no?, que engordan los bolsillos, ¿no?, de esta gente de la derrama magisterial, de los que la manejan, la controlan, ¿no?, se aprovechan de ella. Es decir, el actual ministro de Educación es un socio del CEN del SUTEP, porque ambos han estado controlando la derrama magisterial. Maestro Alejandro, entonces, ¿habría la coherencia de que CEN SUTEP ya se reunió con el actual ministro entrante y la complicidad principalmente, y de ahí un riesgo de que vuelva a negociar nuestras demandas, que es a nivel nacional? Sí, fíjense, maestro Carlos, ¿no? Mientras el CEN del SUTEP, porque hay que esto aclarar en nuestras bases y al magisterio en general, ¿no? Mientras el día 15 de octubre salían a las calles diciendo que se vayan todos, 2 días después, el día 17, se reunían con el ministro de Educación para tomarse las fotitos de siempre. Y miren, si uno revisa la página de Facebook del Ministerio de Educación, va a ver que la primera actividad que se ha publicado con la presencia física directa del Ministerio de Educación, que han publicado en el Facebook del Minedu, ha sido el estrechón de manos con Lucio Castro Chipana, del CEN del SUTEP, ¿no? Y la segunda aparición, la segunda publicación donde se muestra la presencia del nuevo ministro de Educación ha sido visitando la comisaría del Distrito de la Victoria en Lima para, dice, dar respaldo a la Policía Nacional. Conocemos el cuestionamiento fuerte que hay, especialmente por el último asesinato que hubo de un joven artista en Lima, ¿no?, en la marcha del 15 de octubre. Así que, fíjense, el Ministerio de Educación más se preocupa por mostrar quiénes son sus socios, con quiénes confabula, ¿no?, a quién sirve, ¿no?, y quiénes son sus sirvientes. Más le interesa eso y en absoluto nada el poder pronunciarse sobre la crisis educativa,
sobre los problemas y las demandas del Magisterio Nacional. Absolutamente vemos que eso simplemente no le interesa. Así que este Ministerio de Educación, este ministro, significa no solo el continuismo, ¿no?, sino que se van a agravar los problemas que atraviesa la educación, los que atraviesa el Magisterio Nacional. Por eso la invocación a todos los maestros es a prepararse para la próxima jornada de lucha, para el paro nacional, cuya fecha se va a redefinir en la asamblea de este día miércoles en horas de la noche. Y a su vez también tenemos nosotros que manifestar, pues, de que hay de alguna otra manera dentro del sector educación, ¿no?, afanes también de poder aparentar algún tipo de, digamos, de que estuvieran atendiendo la demanda del magisterio con estos programas como Abraza tu Cole, una estrategia de privatización de la educación, el otorgamiento de becas, ¿no? En fin, entonces de todas estas cosas hay que estar alerta, maestro Carlos, es lo que podríamos informar sobre ese asunto. Bien, maestro, muchas gracias.